Bien, ya tenemos en claro cómo funciona la tabla de derivadas, ¿no? Ahora tenemos que ver algunas propiedades de la derivada, ¿sí? Dentro de ellas vamos a ver la producto por un escalar, suma y resta, cómo se deriva una multiplicación y una división. Empecemos por producto por un escalar, ¿sí? Una escalar es una constante que deriva una función. Si tengo una constante por una función, para derivar toda esa expresión, hago la constante por la derivada de la función. Y simplemente como que la constante queda afuera y no está incluida dentro de la derivada. Por ejemplo, si tengo que derivar 5 seno de x, el 5 lo excluyo y derivo el seno de x. La derivada, si vemos en la tabla, es coseno de x, ¿sí? Otro ejemplo. Si tengo para derivar menos 2e a la x. Ustedes recuerdan de la tabla que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces la derivada de esto va a ser menos 2e a la x. Otro ejemplo. Por ejemplo, 2 logaritmo neperiano de x. La derivada es 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. O sea, 2 por 1 te da 2, 2 sobre x. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un número delante de la función, simplemente excluyo el número y derivo la función. Seguimos con otra propiedad sencilla, la derivada de una suma. Si yo tengo la derivada de una suma, ¿sí? Derivada de una suma de dos funciones, eso es igual a la suma de las derivadas, ¿sí? Derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. O sea, derivo cada término por separado. Nada más. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x cubo menos coseno de x, la derivada f' de x va a ser la derivada de cada término. La derivada de x cubo, 3x cuadrado, y la derivada del coseno, que es menos seno. O sea, me va a quedar menos la derivada del coseno, que es menos seno de x. Fíjense que ahí me queda un menos menos. Eso sería 3x cuadrado más seno de x, ¿sí? No estoy volviendo a derivar. Esta es f' de x, ¿sí? Lo que estoy haciendo nada más es acomodar la expresión. Como tengo dos menos, en vez de escribir dos menos, escribo un más. Y nada más que eso. Otro ejemplo. Por ejemplo, 2x cuadrado menos x más 1. ¿Sí? Una expresión así, la derivada f' de x es la derivada de cada término. 2x cuadrado, recordamos que el exponente multiplica 4x y se le resta 1, por lo tanto quedará 1. La derivada de x es 1 y la derivada de cualquier número es 0. Entonces la derivada de este trinomio sería este binomio. Bien, ahora la complicamos un poquito, ¿sí? Dijimos que si tenemos una suma, simplemente derivamos término a término, ¿sí? Si tengo x cuadrado más seno de x, es 2x más coseno de x. Sencillo. Pero ¿qué pasa cuando tengo un por, una multiplicación, ¿sí? Tengo que aplicar la fórmula de derivada de un producto, que es esta que encuentran acá, ¿sí? Lo bueno que van a poder contar con todas las fórmulas para resolverlo. ¿Cómo se hace esta derivada? Yo tengo la derivada de un producto, u por b, ¿sí? Sustituyo para nombrar a cada parte, a cada factor, con estas dos letras, u y b. Entonces, mi u sería esta x cuadrado en este caso, en este ejemplo. Y mi b es el seno de x. Entonces, la derivada va a ser u'. ¿Qué significa u'? ¿Sí? Si esto es u', u' sería la derivada de u. ¿Se entiende? U' sería la derivada de u. Entonces, la fórmula me dice que la derivada sería u' por b. B es b, el seno de x, sin derivar. Más u por b'. ¿Quién es b'? La derivada de b. ¿Sí? Entonces sería el primero derivado por el segundo sin derivar
más el primero sin derivar por el segundo derivado. Anotemos todo. ¿Quién es U? U es x cuadrado. ¿Quién es U'? La derivada de U, o sea 2x. ¿Quién es B? B es seno de x. ¿Y quién es B'? La derivada de B, o sea coseno de x. Entonces, ¿quién sería f' de x? La derivada de esto sería U', 2x, el primero derivado, por B, el segundo sin derivar, seno de x, más, ahora el primero sin derivar, U, x cuadrado, por B', el segundo derivado, coseno de x. ¿Se entiende? La derivada de la función es el primero derivado, el segundo sin derivar, el primero sin derivar, el segundo derivado. Más sencillo como para recordarlo. Sí, no, no, sí. Uno sí, uno no, uno no, uno sí. ¿Estamos? Dejo un segundo para que pausen si quieren copiarlo y ponemos otro ejemplito. Por ejemplo, f de x igual logaritmo neperiano de x por x cubo. Bien. Sencillo. ¿Quién sería mi u? El logaritmo de x. U logaritmo neperiano de x. ¿Quién sería mi u'? La derivada del logaritmo. ¿De dónde saco la derivada del logaritmo? De la tabla 1 sobre x. ¿Quién sería mi b? X cubo. ¿Quién sería mi b'? La derivada de x cubo. Eso ya lo sé hacer, es 3x cuadrado. Entonces, derivada f' de x. La derivada del logaritmo, o sea, u'. ¿Vieron? La fórmula arranca u'. Entonces, 1 sobre x por b sin derivar, x cubo, más u, logaritmo neperiano de x, por b', 3x cuadrado. ¿Sí? Y ahí terminó. Si quiero puedo acá simplificar esta x con esta x cubo, me queda x cuadrado más logaritmo neperiano de x por 3x cuadrado. ¿Sí? Parece un lío, es un lío, pero bueno, no nos confundamos más de lo que estamos. ¿Sí? Entonces, derivado, sin derivar, derivado. Muy bien. Y la última y más complicada, la derivada de un cociente. ¿Sí? Se parece un poquito a la fórmula de producto, pero tiene dos variantes. Primero que acá un menos y segundo que está todo sobre b cuadrado. ¿Sí? Entonces es, de nuevo, derivada, sin derivar, derivada, pero cuando es un cociente va un menos y todo sobre b cuadrado. Entonces, ¿cuándo sería un cociente? Por ejemplo, cuando tengo f de x igual x cuadrado sobre seno de x. Usamos siempre el mismo ejemplo. ¿Cómo derivo? F' de x. Primero, ¿quién sería mi u? X cuadrado. ¿Sí? U, el numerador, x cuadrado. U', la derivada de u. Eso lo tengo que deducir de la tabla. 2x. Mi b, el seno. Mi b', el coseno de x. Entonces tengo que aplicar la fórmula. U', la derivada de u. O sea, u', 2x. Arranco entonces 2x. Si estoy leyendo acá, u', entonces busco acá 2x. Por b. b, seno de x. ¿Cómo sigue la fórmula? Con un menos. Menos u, x cuadrado. Por b', coseno de x. Todo sobre b al cuadrado. Seno de x al cuadrado. Fíjense que acá hay una cuestión de notación, que el cuadrado se escribe ahí arriba del seno para que uno no se confunda con que está elevada a la x al cuadrado. ¿Sí? Se pone seno cuadrado de x. ¿Sí?
Bien, acá no voy a tocar más nada. Entonces, ¿cómo hicimos la derivada? U', o sea, la derivada de x cuadrado, 2x. Este es sin derivar, seno de x. Menos, porque la fórmula es menos. El primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del denominador, coseno de x. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Hacemos otro ejemplito, donde vamos a combinar la suma y la división. O sea, las dos que vimos recién. F de x. Este es un típico ejercicio de examen, ¿sí? Por ejemplo, tengo x cuadrado sobre 3x menos 2. Entonces, ¿quién es mi u? De nuevo, x cuadrado, parece repetitivo. U', la derivada de x cuadrado, 2x. ¿Quién es mi b? 3x menos 2. ¿Y quién sería b'? O sea, tengo que hacer la derivada de esta resta. La derivada, recuerden, es término a término. Entonces, la derivada de 3x es 3. Y la derivada de menos 2 es 0. Por lo tanto, b' es 3. Voy otra vez a la fórmula. F' de x igual. U', 2x. Por b, 3x menos 2. Menos u, x cuadrado, sin derivar, por b', derivado, el 3. Todo sobre b al cuadrado, o sea, 3x menos 2 al cuadrado. Ahí ya está derivado. Lo que yo puedo hacer acá es acomodar un poco los términos del numerador, ¿sí? La derivada ya está hecha, o sea, si me pide derivar la función, la derivada ya está hecha, ¿sí? Lo que queda es una presentación para más prolijidad, nada más, ¿sí? Acá puedo hacer una distributiva, 2x por 3x y 2x por menos 2. 2x por 3x son 6x cuadrado. 2x por menos 2, menos 4x. Menos x cuadrado por 3, menos 3x cuadrado. Sobre, abajo lo dejo así para no extenderlo más. Y acá, como tengo 6x cuadrado y 3x cuadrado, las puedo juntar. 6 menos 3 es 3x cuadrado menos 4x, todo sobre 3x menos 2 al cuadrado. Y termina ahí el ejercicio. Bien, entonces terminamos con estos tres ejemplos. Miren, una resta, una multiplicación y un cociente de las dos mismas expresiones, ¿sí? Raíz de x y coseno de x. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando estoy con una resta? En una resta derivo término a término. La derivada de la raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. La derivada del coseno, menos seno de x. Entonces, menos seno de x más seno de x, ¿sí? Ahí ya me ahorro un paso. ¿Cómo es la derivada de un producto? F' de x igual. La derivada del primero, 1 sobre 2 raíz de x, por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, raíz de x, por la derivada del segundo, menos seno de x. ¿Sí? Entonces, resta, derivo término a término. Producto, aplico la fórmula de producto. Cociente, aplico la fórmula del cociente. La derivada del primero, 1 sobre 2 raíz de x, por el segundo sin derivar, coseno de x, menos el primero sin derivar, raíz de x, por el segundo derivado, menos seno de x, ¿sí? Tengo que usar paréntesis para que el signo negativo no parezca un menos ahí. Todo sobre coseno cuadrado de x. Entonces acá tenemos un resumen de lo que vimos, tres ejemplos. Una suma o resta, un producto y un cociente.